Entonces, el tema de esta noche es católicos carismáticos versus evangélicos protestantes, ¿sí? Vamos a mirar la diferencia, en qué consiste ser un católico con esta espiritualidad carismática y lo que son los evangélicos protestantes. ¿Por qué hemos tomado esta noche este tema? Porque para muchos católicos y de la renovación, no estoy hablando de otro lugar, pues me han dicho, se han acercado, me han hablado por teléfono o me han mandado hasta mensajes, me han dicho, pero hermano Rubén, es lo mismo, me han dicho, es lo mismo. Aquí cantan, allá cantan, aquí oran, acá oran, acá predican, aquí se reúne, aquí se congregan. ¿Cuál es la diferencia? Me dice, es el mismo Dios. ¿Por qué no puedo yo estar acá en un grupo de oración y a la vez yo no puedo estar acá también, que me invitan a veces mi hermana, mi cuñada, mi familiar, etcétera? Entonces, dada esa cantidad de preguntas que me han hecho en los grupos de oración o también en mi propia comunidad, es que queremos dar este tema. Pero primero tenemos que entender que el afán que tenemos nosotros en esta noche no es ponernos guantes de box, ¿no? Y empezar a atacar y hablar. No, mis hermanos, no es un tema de controversia, pero sí definir lo que es y muy claramente las verdades de nuestra fe. Primero quiero hablar lo que nos une. Todos como cristianos que somos, tanto católicos como no católicos, a nosotros nos une pues el sentido de un solo Dios, la adoración a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos une totalmente la persona de Jesucristo, nuestro Señor como Salvador, el cual nació, el cual nos entregó el ministerio de su palabra, el cual padeció su pasión dolorosa, resucitó, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y somos salvos. Nos une extremadamente la persona de Jesucristo, por eso somos cristianos, porque todos le seguimos a Jesús como Señor. Todos tenemos como fundamento los 10 mandamientos que resumen la moral del ser humano en la sociedad y en nuestras vidas. También nos une lo que es el bautismo para el inicio de la vida cristiana, la cual pues a nosotros nos introduce en el cuerpo de Cristo. Dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo. Nos une con todas las denominaciones no católicas, cristianas. Nos une lo que es la oración, nos une lo que es la Biblia y tenemos como base pues la palabra de Dios para nuestra vida de fe, nuestro caminar, nuestra experiencia con el Dios vivo, nuestra experiencia en la que pues nosotros podemos acercarnos al Señor a través de su palabra, conocer al Señor. Entonces, con estos puntos miramos que son muchas cosas las que nos unen, muchas cosas las que, pues mis hermanos queridos, nos hacen pues ser más hermanos, ¿sí? Y el sentido que queremos en esta noche es hablar también de que pues Jesús nos quiere a todos un solo redil, un solo rebaño, una sola iglesia, un solo pueblo. Pero lamentablemente la realidad es que la división en el cuerpo de Cristo, esa fragmentación en el cuerpo de Cristo es grande y muy dolorosa. Una fragmentación en la que se vive, y esa fragmentación vamos un poquito a estudiarla. Porque no podemos solo hablar de las diferencias entre católicos carismáticos y evangélicos protestantes, sin entender un poquito también esas diferencias históricas. Y hablamos lo que nos une, ¿verdad? Y tal vez eso que nos une a muchos confunde, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que la renovación carismática como tal es un puente al protestantismo y a lo que son los hermanos cristianos protestantes evangélicos esperados. La renovación carismática es la que tiene un puente, y él ha dicho muchas veces el Papa también, es ese puente que se acerca a estos hermanos no católicos, la renovación. Pero la renovación, si no está clara la renovación
y la renovación, hablo a sus miembros, no está clara en sus fundamentos, no está clara en sus verdades de fe, entonces puede caer en el error que han caído en cambio muchos carismaniáticos. Se saltan, hermanos, la barda y se van al frente, se confunden. Entonces esas confusiones son las que queremos aclarar en esta noche. Primero, comprendiendo sobre el primer punto. La iglesia como tal en el año de 1054, no me sé de memoria, el 16 de julio de 1054, dicen los historiadores, que se produjo el gran llamado cisma de Occidente. En este cisma de Occidente, que estoy hablando hace 1000 años, se da cuenta, porque estamos viviendo 2000 años de cristianismo, 2000 años y más. Hace 1000 años hubo la primera separación o el primer cisma. Él se llamó el cisma de Occidente y de Oriente, el cisma de Oriente. ¿Y cuál es este cisma? Es cuando pues se separó la iglesia ortodoxa de lo que es la iglesia católica. Ahí tomó su camino, en el que pues la iglesia ortodoxa dijo: nosotros no vamos a seguir sometidos al primado de Pedro. Y en ese momento ocurre el primer cisma, la separación de la iglesia ortodoxa. Esa fue la mayor separación y muy dolorosa dentro de la historia de la iglesia. De allí, después de eso, en el año de 1500, exactamente en el año de 1517, en el año de 1517, aparece lo que se llama el reformador Martín Lutero, con la reforma protestante, en la que pues Martín Lutero en el 1517 presenta las tesis ahí en la catedral, y pues empieza lo que es el protestantismo. No voy a adentrarme en datos históricos, por lo cual invito a que tal vez usted en su hogar, en su casa, como tan fácil hoy puede hasta googlearlo, toda esta información usted, pero por favor, en canales o en páginas católicas, ¿sí? No sé, eso quiero que tenga usted claro. Entonces, inicia lo que es esta reforma protestante, y pues Martín Lutero hace otra separación así tan dolorosa, y en ese momento se separa de la iglesia lo que se llama los luteranos, ¿ya? Se separan los luteranos y nace con Martín Lutero lo que se conoce como el protestantismo, ¿sí? Con Martín Lutero, con Lutero, empieza en el año de 1517 lo que se llama el protestantismo, ¿sí? Que es diferente al cisma de Occidente con los ortodoxos. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces, con el protestantismo nacen lo que se van a llamar hoy actualmente las iglesias históricas. Póngame atención en esta parte. Van a venir después de Martín Lutero otros reformadores, van a venir otras personas en las que van a seguir los mismos pasos de Lutero. ¿Y cuál es el paso de Lutero? Pues la fragmentación, la división, y ocurre algo con el protestantismo. Pues el protestantismo empieza a tener algo muy particular, y que es que dentro del protestantismo se empieza a realizar la división o la multiplicación de la división en sus diferentes ramificaciones. ¿Por qué? Porque una de las hipótesis principales que tenía Lutero era pues la libre interpretación de la Biblia, sin magisterio, sin tradición y sin el sometimiento al Papa. Entonces, sin tener estas tres características primordiales que tenemos nosotros como católicos, pues Lutero abre una brecha tremenda. Recuerde, el protestantismo que Lutero basa es en la libre interpretación de la Biblia. Ponga atención, por favor, lo que le digo. En la libre interpretación de la Biblia, sin magisterio, sin tradición y sin el sometimiento al sumo pontífice primado de Pedro. Separan eso, y entonces al tener la libre interpretación empieza a haber un problema. Cada protestante puede interpretar la Biblia
según como crean que el Espíritu Santo les inspira, ¿sí? Entonces, cada uno cree tener la interpretación del Espíritu Santo, cada uno cree tener las mociones del Espíritu Santo, cada uno cree tener la verdad del Evangelio, y cada uno puede tomar cada cosa de la palabra de Dios según su verdad de fe. Entonces, por eso es que de Lutero se separan más con el transcurso de los siglos, ¿no? Entonces nacen como iglesias históricas, si está claro, los luteranos, después vienen los calvinistas con Calvino, los bautistas, los metodistas, los planos y en un sinnúmero más. Pero estas son reconocidas como iglesias históricas por el margen que les digo, pero esto viene desde el año de 1517. Usted va a decir recién nomás hace 500 años, más o menos en el tiempo del cristianismo, en estos 2000 años pues sucede esto. Entonces actualmente estas son reconocidas como iglesias históricas, los luteranos, calvinistas, bautistas, metodistas, presbiterianos. Y en muchas de estas iglesias se celebra lo que es pues los sacramentos, muchos tienen fundamentos de lo que es dentro de la fe. Dentro de la fe se vive lo que es pues estas experiencias doctrinales parecidas, digámoslo así, pero vamos a ver las diferencias. Ahora, dentro de todas estas divisiones, vamos a ir como que recordando, para que no se me hagan bolas algunos. Primero es el cisma de Occidente, con los ortodoxos en el año de 1054. Después, en el año de 1507, viene la reforma con Martín Lutero del protestantismo, y de ahí nacen pues los protestantes con varias ramificaciones de iglesias históricas, ¿no? Ya acabé de dar lectura. Entre eso también, después de Lutero, pues en el año de 1534, pues aparece otro cisma. ¿Cuál es este otro cisma? Esto es por el rey Enrique VIII. ¿Qué pasa con este rey Enrique VIII? Él era el rey pues de Inglaterra, y este rey Enrique VIII le pide al Papa pues que le dé el divorcio, porque él quería casarse con otra mujer, pero el Papa pues teniendo clara la doctrina y no habiendo fundamento del divorcio, no le da el divorcio. Entonces este rey Enrique VIII, encaprichado y pues queriendo él hacer su voluntad como rey, ¿qué hace este rey Enrique VIII en el año de 1534? Pues simplemente declara un cisma en el que él se autoproclama la cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra, y así nacen los anglicanos, ¿ya? Que quede claro. Entonces ahí nacen los anglicanos, porque este rey Enrique VIII se declara y se proclama como cabeza suprema de la iglesia porque el Papa no le dio el divorcio. Entonces él, siendo la cabeza en Inglaterra, pues él sí aprobó el divorcio del mismo. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia anglicana nace con una serie de fundamentos, serie de cambios. Pues tú sabes que los anglicanos, los mismos sacerdotes anglicanos se casan, tienen hijos y tienen otro tipo de vida, no como el sacerdote católico. Ahora, dando este pequeño resumen histórico, quiero que usted comprenda algo para poder abarcar el segundo punto. La iglesia protestante nace de la separación y fundamentada en el error. ¿Sí? La iglesia protestante nace de la separación y fundamentada en el error. Entonces, si están fundamentados en el error, todas las subdivisiones que vienen después siguen fundamentándose en el error y en la libre interpretación de la Biblia. Nosotros como católicos no creemos en la libre interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Y quiero que usted comprenda como católicos que somos, cuál es nuestra verdad de fe. Para nosotros la Biblia es palabra de Dios inspirada a hombres, los cuales Dios, a través de la historia de salvación, pues dio a conocer su palabra, pero dio a conocer su palabra a hombres que Él inspiró y que escribieron. Nunca cayó la Biblia del cielo, fue recogida, y más aún la Iglesia Católica
fue la que recogió todos los escritos sagrados, dio el canon, y la Iglesia Católica es la que dio la Biblia al mundo tal como la conocemos. La que dio la Biblia tal como la conocemos es la Iglesia Católica. ¿Ya? Primerito. Segundo, tenemos que comprender que si el protestantismo nace de la separación, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, dice: Padre, que todos sean uno como soy uno contigo, ¿no es cierto? Y así el mundo creerá que tú las has enviado, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, miren, imagínense, al separarse de la iglesia, están en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Y desde ahí ya empieza su error y su fundamento del error. Y ese error que nace con el protestantismo se ha duplicado, se ha triplicado, y pues actualmente tenemos un sinnúmero de iglesias, un sinnúmero, miles de denominaciones y congregaciones. Ahora, vamos asentándonos a nuestra realidad latinoamericana o de América. La gran mayoría o mejor dicho, lo que se vive como realidad en América y Latinoamérica, pues es algo diferente a lo primero que les acabo de decir. Aquí, por ejemplo, en nuestros países, en sí no están las iglesias históricas, no están como que digamos evangelizando los luteranos, los calvinistas, los metodistas, presbiterianos, bautistas, tal vez estarán en un mínimo porcentaje. Aquí en América especialmente, quienes predominan y quienes están, pues son las denominaciones y las congregaciones. Entonces, ¿qué son las denominaciones? Las denominaciones como concepto es la rama del cristianismo protestante que funciona con un nombre. A ver, escúchelo. Las denominaciones son las ramas del cristianismo protestante que funcionan con un nombre. Por eso es que, pues, como se subdividen, se siguen fragmentando, siguen pues ya no habiendo lo que son las iglesias históricas, sino que empiezan a haber diferentes denominaciones, y así, si usted mire, mi hermano, usted simplemente diga al hermano Rubén, se inventa unas locuras, hermanito, vean, digamos que los medios digitales actuales están para todos. Y usted simple ponga denominaciones en Latinoamérica del protestantismo, hermano, le va a faltar el explorador, pues oiga, para que usted mire las cientos de denominaciones que están aquí en América, en los países latinoamericanos, son cientos, son incontables. Entonces, aquí en América hay las denominaciones y las congregaciones. ¿Y qué son las congregaciones? Las congregaciones son y como concepto son hermandades de fieles, individuos que se dan por la libertad de culto. A ver, escúcheme. ¿Qué son las congregaciones? Son hermandad de fieles de diferentes individuos, obviamente, por la libertad de culto. ¿Qué pasa? ¿Qué son las congregaciones? Y le explico. Por ejemplo, aquí en el caso de nuestro país hay la libertad de culto. Y la libertad de culto dice que usted puede formar una iglesia. ¿Cómo? ¿Qué necesita para formar una iglesia en la libertad de culto? Aquí en mi país, por ejemplo, usted necesita, pues en esa libertad de culto, simplemente tener una personería jurídica establecida en la libertad de cultos. Necesita un capital que le da un techo, un lugar físico, y hermano, usted tiene su iglesia. ¿Qué le parece? Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo, es facilísimo hacerse una iglesia, una congregación. Ya, porque esas no son iglesias, son congregaciones. Ya hablamos de iglesias históricas que nacen del protestantismo, pero lo que en América se vive son las denominaciones y las congregaciones.
Por eso es que usted, por ejemplo, tal vez en su barrio, en su ciudad, usted maneja y simplemente ve que dice Iglesia del Pacto, Iglesia Sinaí, Iglesia Cristo el Manantial, Iglesia, no sé, la Séptima Trompeta, iglesia, así, y usted va manejando y ve iglesia tal, y usted dice, ¿qué cantidades de iglesias? ¿Por qué hay tantos nombres? Porque ellos como congregaciones sacan en lo que es en la libertad de culto, pues sacan ellos su personería jurídica, su capital, sacan sus órdenes dentro de la legislación y pues se montan su iglesia. Ellos no tienen ninguna historia, ellos no están basados pues en ningún tipo de historia como nosotros como católicos, por ejemplo, 2000 años de tradición, nada, simplemente fue alguien que vivió un encuentro con Dios, caminó un tiempo, se formó, tal vez fue pastor, pero como todos tienen la libre interpretación de la Biblia, pues no estuvo de acuerdo con sus pastores, ¿no? Entonces no estuvo de acuerdo con su pastor y entonces iluminado, pues simplemente se hace su propia iglesia. ¿Ya? Entonces, en medio de todo eso, simplemente fundan su propia congregación, ¿ya? Porque no podemos llamarle ni iglesia porque son congregaciones. Entonces aquí en nuestra realidad lo que se vive son denominaciones y congregaciones. Ese es el protestantismo que nosotros tenemos. Y también tenemos que diferenciar que el protestantismo que vive América Latina es muy diferente al protestantismo que vive Norteamérica. Son dos tipos muy diferentes. Aquí prácticamente han llegado a dividir y a veces muchos protestantes ni siquiera pues proclaman a Cristo, sino que son anticatólicos. Cuando usted conversa con un protestante, no habla de Cristo, no habla del poder del Espíritu Santo, a veces ni topan el Evangelio, sino que son totalmente anticatólicos, totalmente, o sea, les forman, a veces yo lo que digo con todo el respeto, pero les hacen un lavado de cerebro en el que salen después a hablar contra el Papa, a hablar contra los sacerdotes, a hablar contra la iglesia, a hablar contra la Virgen María, a hablar contra los santos. Entonces digo, aguanta un poquito. A ver, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. No pareces cristiano, porque un cristiano habla de Cristo. Lo que tú pareces un anticatólico. O sea, ¿cuál secta es esa? Porque lo único que te has dedicado los últimos 30 minutos es hablar contra la iglesia católica. En este tiempo, les he tomado yo el tiempo porque he hablado con bastantes protestantes. En 30 minutos no me has hablado un momento de Jesús, solo me has inundado contra la iglesia católica. Entonces, defínete, les he dicho. Y también les digo a los que me vean aquí. Entonces, en medio de toda esa marejada, porque es una marejada de denominaciones y congregaciones por la libertad de culto, entonces viene otra, que ahí sí viene un peligro, diría yo. Un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Las sectas. Y tenemos que tener claro que por lo menos, digamos ya, por lo menos, los hermanos que son cristianos, podemos hablar de las cosas que nos unen, ¿no es cierto? Por eso fui y empecé hablando las cosas que nos unen. Y tenemos que buscar siempre lo que nos une. Pero el gran problema son con las sectas. ¿Y cuáles son dos sectas definidas dentro de lo que abundan en nuestros países? Pues son dos claras. Hay un montón, pero hay dos claras que deambulan por todos lados. ¿Y qué son? Pues simplemente son los mormones y los testigos de Jehová. Ellos dicen para captar a cristianos, que ellos son cristianos, pero los mormones y los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Por qué? Porque el mormón está fundamentado en su fundador John Smith, el cual pues a través de, no sé de qué palabra ponerlo, él tuvo pues la inspiración en la que pues pudo mirar ese libro, pudo traducirlo, ese testamento que supuestamente Jesús trajo a las Américas, y así se creó el libro del Mormón. Entonces para los mormones es tan importante la Biblia
como el libro del Mormón. Pero cuando ya los mormones están adentro, cuando alguien se convierte se hace mormón, pues su vida de fe empieza a girar alrededor del libro del Mormón, porque para ellos ese es el testamento de Jesucristo, son una secta. Y los testigos de Jehová no se les puede considerar como cristianos, también como secta. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no creen en fundamentos claros del cristianismo, sea protestante o católico, ¿ya? No creen en estos fundamentos del cristianismo como tal, aunque sea católico o protestante. ¿Y cuáles son estos fundamentos que los testigos de Jehová no reconocen? Pues simplemente, y es el punto de base, ellos no creen que Jesús sea Dios, ¿sí? Sea el verbo encarnado, sea el alfa, el omega, el principio, el fin, el Dios verdadero y único. Ellos dicen que Jesucristo, y ahí viene la confusión de los testigos de Jehová. Ellos dicen que dicen ellos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dicen, usted va, no, el testigo de Jehová, entonces como que le van de a poquito lavándole el cerebro. Entonces ellos dicen que Jesús, miren dónde está la trampa de los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús fue creado, no engendrado, dicen ellos. Imagínense, eso es lo que dicen ellos. Jesús fue creado en el vientre de María, no engendrado. Pero para nosotros, como verdad de fe, Jesús no fue creado en el vientre de María Santísima, sino que engendrado, porque Jesús es el alfa, el omega, el principio, el fin, es el verbo encarnado, es el Dios encarnado, es el Dios hecho hombre, nuestro Señor, y en eso viene la salvación. Entonces, ellos, al no creer en Jesucristo como Señor, Dios y Salvador, entonces ahí empieza la gran confusión los testigos de Jehová. Le toman a Dios, dicen ellos, a Jehová, ¿no? Como lo máximo que es, a Jesús como hijo, pero no como la figura que nosotros le miramos como único Señor y Dios. Y al Espíritu Santo, pues prácticamente ellos dicen es una energía. No creen en la Trinidad. Entonces, al no tener este fundamento total de fe, los testigos de Jehová son una secta, no son cristianos. Son testigos de Jehová, pero no son cristianos. ¿Ya? Entonces, en esa marejada que vivimos nosotros, se encuentra el catolicismo, los católicos. En nuestros pueblos latinoamericanos, en mayoría católicos. Y ahí sí, mis hermanos, viene la segunda parte de esta predicación. Viene un pueblo católico, el cual, pues, si estamos llamados nosotros a evangelizar a los bautizados y evangelizar al pueblo. Imagínense cómo entran las sectas, las denominaciones y las congregaciones a un pueblo católico, con todo el respeto, que no vive su fe, que no mantiene su fe. Y que para muchos católicos es un Dios pues a mi manera, un Dios de cumplimiento, un Dios pues simplemente el que es, soy católico pero no cumplo, soy un católico no practicante, un pueblo católico totalmente ignorante, como dice el padre Amatuli, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante. Y pues a veces resulta así porque pues el católico no tiene estudio bíblico muchas veces. Lo máximo que el católico vivió fue la catequesis, hasta su confirmación. Se acabó la confirmación, pues, y la vida de fe del católico se resumió simplemente ir a 1 hora de domingo a misa, a dormirse, muchos, y otros a estar ahí porque pues hay que cumplirle a Diosito, ¿no es cierto? O Diosito me castiga, o voy a misa para que Diosito me dé el milagro. Entonces, para muchos católicos, su vida de fe se ha transformado en mucha religiosidad, muy poca espiritualidad. Pero no voy a adentrarme en esto. Yo les invito a los hermanos que están aquí, puedan entrar a la librería de nuestro canal y usted va a ver 2 temas muy importantes. O en la descripción de este mismo video, en la parte de abajo, usted va a ver 2 temas que son el complemento de este. El uno se llama ¿por qué soy católico? Y más abajo está el otro que dice ¿por qué soy carismático? Entonces, estos 2 temas que ya están aquí en el canal dados, pues usted va a entender por qué somos católicos y el siguiente, ¿por qué soy carismático? Y ahora vamos a ver las diferencias. No puedo adentrarme ya en los temas que ya he dado, pero sí puede usted tranquilamente reforzar después, ¿ya? Entonces,
simplemente en el hecho de que encontramos un pueblo católico en el que pues es fácil presa de todo el protestantismo y sectas para poder hacer un cultivo, digámoslo así, una cosecha, porque es un pueblo totalmente que está en una espiritualidad muy tibia, ¿ya? Por eso es nuestra necesidad de anunciar a Cristo. ¿Dónde, mi hermano? ¿Será en el Congo? ¿Será en el África? ¿Será, no sé, en las Filipinas? Por eso es nuestra necesidad de anunciar a Cristo y evangelizar. ¿A quién? Papá, mamá, hermanos, lechero, carnicero, amigo del trabajo, compañero de la universidad. ¿A quién? A mis vecinos, a mis amigos, a mi jefe. ¿Se da cuenta? El fermento, el germen de la evangelización está listo, la siembra. Y por eso es que estamos llamados a ser nosotros evangelizadores de un pueblo que necesita de urgencia ser evangelizado. Porque si no, al no ser evangelizados son presa fácil de todo el protestantismo con todas sus ramificaciones. Entonces, en todo esto, por favor, de la Iglesia Católica nace lo que se llama el ecumenismo. Y la Iglesia Católica es la única que pues llama a ese ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? Pues es esa unidad de los cristianos. Más aún, el Papa tiene días mundiales o jornadas mundiales por la unidad de los cristianos. La unidad. Y reza el Papa por la unidad. Pero nosotros no podemos caer en el extremo que se llama el irenismo. ¿Y qué es el irenismo? Les voy a leer como el concepto para que tenga claro. Todo es lo mismo. Recuerden, póngale por favor, estos dos conceptos son claves. El ecumenismo nace de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que ha dado el paso gigante al ecumenismo y es la unidad de los cristianos. Sí, eso es el ecumenismo. Ahora, ¿qué es el irenismo? Todo es lo mismo. El irenismo es algo parecido, una actitud pues en la que se intenta crear o conservar la paz, pero por la vía fácil, evitando confrontaciones. Es algo así como una tolerancia irresponsable y cómoda. ¿Qué quiere decir? Todo es lo mismo, todo es igual. Eso es el irenismo. ¿Cómo es? Irenismo, ¿ya? Es lo que muchos católicos y muchos carismáticos caen en el irenismo. Dicen, todo es lo mismo, todo es igual. Y por eso es que estoy siendo muy rápido porque quiero hablar, el plato fuerte todavía no llega. Y es el punto en que la renovación, porque estamos aquí, hermanos, hablando de la renovación, donde la renovación carismática cae en el irenismo. ¿Y qué es eso? Todo es lo mismo, todo es igual. Y así hay hermanos que dicen, todo es igual. Es que dicen, ¿dónde está la diferencia? Ellos alaban a Dios, predican, cantan, aleluya, imponen manos, descanso, dones, carisma. Dígame dónde está la diferencia. Ese es el irenismo. Eso no es ecumenismo. ¿Ya? Entonces, muchos caen en eso. Entonces dicen, no sé, estoy pues en la renovación carismática, pero cuando tengo oportunidad estoy escuchando predicaciones protestantes. Eso es irenismo. Cuando estoy en la renovación carismática, pero estoy inundado de música protestante. Eso es irenismo. Estoy en la renovación carismática, pero cada vez que viene un cantante protestante a mi ciudad, a mi país, ahí estoy metido. Eso es irenismo. Cuando estoy en la renovación carismática, pero cuando viene, pues no sé, algún ungido por ahí, alguien que no sé, que me hablan de un montón de cosas, ahí estoy metido en los cultos protestantes. Ese es un irenismo. Y eso es donde muchos carismáticos meten la pata. Y ahí es donde se pierden. ¿Y por qué les digo, mis hermanos? En el caso de mi antiguo servidor, el hermano en el que yo me recibió, el grupo oración donde ingresé, el ministerio donde yo también me formé, lamentablemente él cayó en esa trampa. Para él era siempre lo mismo. Para él no había distinción entre una asamblea protestante, una congregación protestante y un encuentro de la renovación.
Le daba a él igual cantar en una misa como estar metido en un culto evangélico. Él leía libros protestantes, oía prédicas protestantes, y ¿sabe qué, mi hermano? ¿Qué pasó con el tiempo? Él se hizo protestante. Un hermano que era para mí pues un modelo, un servidor, un hombre de fe en el que pues gracias a su entrega mucha gente fue pues mucha gente se acercó a Dios. Él terminó haciéndose protestante. ¿Por qué? Porque él vivió siempre con esa dualidad. Para él siempre era lo mismo, y más aún ya en los últimos años antes de hacerse protestante llevaba al grupo de oración no la Biblia, su Biblia católica, sino él llevaba la Biblia, la Reina Valera llevaba él. Él ya llevaba la Reina Valera al grupo de oración. Entonces ahí venía la confusión de la gente nueva, de los jóvenes nuevos que venían al grupo de oración, cogían su Biblia, muy linda, ¿no? O sea, eso sí, una pasta flamante, con textos, con concordancias, con unos discernimientos lindos, pero hermanos, por todos lados decía Jehová. Y cuando tratamos de buscar los libros de los Macabeos, Tobías o los deuterocanónicos, de esa Biblia no tenía. Entonces él comenzó a crear una confusión en el grupo bien fuerte. Y a la final él un día pues simplemente dejó botando el grupo y se hizo protestante. Son casos de extremos que yo no puedo decir, es que me contaron, es que me dijo un hermano, es que yo vi en un grupo. No, o sea, yo fui testigo y era mi servidor. Era aquel que por años él nos formó, pero lamentablemente él terminó saliéndose de la Iglesia Católica y recibiendo todo en la renovación. Por eso para mí esta predicación es muy importante, para que sepamos nosotros y entendamos las diferencias y entendamos dónde estamos parados. Entonces, mi hermano, vamos a entender segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Por favor, si algún hermano puede anotar esa cita en la caja de los comentarios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 y 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Y dice la palabra de Dios, la proclamamos. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Vuelvo a repetir. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Y hermano, vaya a usted ver en las redes también. Y a veces las personas, con todo el respeto, pero las personas no buscan la salvación, sino buscan que sean entretenidas. No buscan ser salvados, sino buscan ser entretenidos. Y ahora sí, después de todo esta introducción y este panorama, vamos a entender diferencias claras, ¿sí? Diferencias claras. Primerito, nosotros los carismáticos tenemos que entender un concepto principal y primordial. Primero, nosotros somos católicos, ¿sí? Católicos, mi hermano querido. Católicos, clarito, católicos. Y le voy a decir algo, es difícil ser católico, es duro ser católico, no es fácil. Ser católico diría que es más difícil que ser protestante. Y de una forma muy general voy, pues mi hermano, a hablar sobre diferencias. Así, después voy a entrar a la renovación. Nosotros los católicos tenemos fundamentados las siguientes cosas. Primero, para nosotros católicos, la Biblia es la revelación de Dios, de su palabra, y para nosotros la Biblia es importante y tiene la autoridad máxima. Pero para nosotros como católicos la misma importancia y autoridad tiene la tradición de la iglesia, el catecismo de la iglesia y el magisterio de la iglesia, que quiere decir
las cartas papales, ¿sí? Para nosotros como católicos, la palabra de Dios tiene suma importancia, es lo máximo ya. Pero para nosotros también de igual importante es la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia y lo que son las encíclicas papales. Para los protestantes solo es la Biblia y la libre interpretación, y de ahí basa su error. Segundo, nosotros como católicos entendemos, aceptamos y amamos y obedecemos a la jerarquía. Tenemos como cabeza a nuestro sumo pontífice, el Papa, el cual es sucesor de Pedro y el cual estamos sometidos. Todo el cuerpo de Cristo, que son los obispos, sacerdotes. Y dentro de esa jerarquía nosotros oramos por nuestras autoridades eclesiales, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, por el sumo pontífice, el Santo Padre. Para los protestantes, pues el pastor elegido es la figura máxima dentro de su congregación o denominación, y no hay jerarquía. Nosotros entendemos, mis hermanos, que las obras son importantes en nuestra vida de fe, los mandamientos de la iglesia, y que la salvación, pues nosotros tenemos que todos los días seguir luchando por nuestra salvación, pues la salvación no está en el bolsillo. En cambio, para los protestantes, la salvación es un regalo de Dios que se recibe con arrepentimiento y la fe en Jesucristo por una sola vez. Las obras son consecuencias de la misma salvación y mis hermanos pues tienen paz por haber recibido esa salvación. Nosotros creemos como vida de fe lo que son los sacramentos de la iglesia, los cuales para nosotros lo que es la Eucaristía, lo que es la Santa Misa, es nuestra expresión máxima de fe. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, viva, real, presente. Para nosotros los católicos, la Eucaristía no es un símbolo, no es una representación, no es un recordatorio, es Cristo. Para los protestantes, la Eucaristía para ellos simplemente no vale. Para ellos dicen que, los protestantes dicen que nosotros los católicos le volvemos a crucificar una y otra vez, dicen. Esa es una herejía de parte de ellos. No han comprendido la palabra de Dios, que cuando Jesús dice este es mi cuerpo y este es mi sangre, y el sacerdote pues levanta lo que es en ese momento para que se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo en la transmutación, nosotros creemos, confiamos por verdad de fe que es el mismo Cristo el cual está dando su vida en la cruz del Calvario. No le estamos volviendo a crucificar, hermano protestante. No estamos haciendo eso, sino que nosotros miramos en ese sacrificio, en el momento que Cristo dio su vida, en el momento que Cristo padeció y cargó nuestra humanidad, es el mismo Cristo en ese preciso momento, en ese preciso lugar. Él es Jesús, mi hermano. Pero ¿cómo quiere usted mirar las cosas divinas con los ojos de la carne? Es imposible. Y así también nosotros como católicos vivimos la verdad de la intercesión de la Santísima Virgen María, recordando y entendiendo de que hay un solo mediador, y eso nos dicen las cartas de Timoteo. Jesús es nuestro único mediador entre los hombres y Dios. Desde luego, hermanito, tal vez no le han explicado que María no es mediadora, María es intercesora. Y nosotros vivimos la intercesión de María a Jesús, Dios Hijo, ¿sí? Dios Verbo, segunda persona de la Trinidad. A quien va dirigida la intercesión de María es al Hijo. Y el Hijo lleva al Padre, ¿sí? Así es como nosotros creemos. María no es la que lleva la intercesión a Dios Padre, sino a Dios Hijo, como en las bodas de Caná. Eso se acordó en el Evangelio de Juan. Y nosotros creemos también en lo que nos dice la oración del justo, que por eso es la comunión de los santos, que los santos oran por nosotros, lo decimos en nuestro credo, la comunión de los santos.
Hermanos, si alcanzaron la gracia divina, están en el cielo, imagínense como si usted estuviera en el cielo. ¿Acaso no orara por los pecadores en la tierra? Estando usted en el cielo, simplemente voltaría los ojos de allá que se condenen, yo estoy en el cielo feliz. No. Si estuviéramos en el cielo, intercederíamos para que todas estas almas puedan llegar a la presencia. Eso para nosotros es la comunión de los santos, ¿ya? Y así, hermanito, nuestras verdades de fe, como Renovación Carismática, nosotros somos católicos, ¿sí? No somos nosotros una secta, no somos nosotros una denominación, no somos nosotros una congregación, no somos iglesia aparte, no somos rancho aparte, somos católicos, viviendo, y ahí sí, viviendo la experiencia o viviendo la espiritualidad carismática. Por eso le pido que vaya y vea la otra predicación, porque soy carismático. Ahí está. En una predicación de 1 hora aclarado todito este tema. No puedo volver a dar el mismo tema. Por favor, si quiere profundizar, escúchelo. Pero como católicos, esos son nuestros fundamentos de fe, viviendo lo que es nuestra espiritualidad carismática en un permanente Pentecostés, en una amistad con el Espíritu Santo. Y ahora, después de todo esto, disculparán toda la introducción tan larga que he dado, ahora recién empieza la predicación. Hermano, voy a hablar de unos varios puntos, ¿sí? Unos varios puntitos de diferencia. No voy a tratárselo más rápido realmente. Primero, como Renovación Carismática, nosotros pertenecemos a una corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica. Esta corriente de gracia se origina y es fruto del Concilio Vaticano II. Después, como una gracia dada allí en la Universidad de Duquesne en el año de 1967, en la cual fueron ya casi más de 50 años. Diferente al movimiento pentecostal protestante, nosotros vivimos lo que es una corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica, viviendo todo lo que anteriormente les dije como fundamento de nuestra fe. Otra cosa es el movimiento pentecostal protestante. Son dos cosas diferentes. La Renovación Carismática es aceptada por la Iglesia Católica como movimiento eclesial apostólico en el año de 1973 bajo el pontificado de Pablo VI. ¿Sí? Nosotros como carismáticos estamos seguros donde estamos, ¿ya? Segundo, nosotros como carismáticos tenemos amor y entrega total a los sacramentos de la iglesia. Más aún, el ser carismático a nosotros nos ha hecho entender realmente el valor, la gracia de los sacramentos. Nos ha hecho comprender la gracia de cada uno de los sacramentos dados por la iglesia. Cuando recibimos la efusión del Espíritu Santo, ese encuentro con Jesús, hermanos, comenzamos a adorar y amar la Santa Eucaristía, la adoración al Santísima como nunca antes lo hicimos. Ya al confesarnos no es simplemente la obligación de una vez al año, sino que buscamos realmente al sacerdote, nuestro amigo, para poder entregarle a Jesús, sabiendo que Él también, pues en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Entonces nosotros vivimos muy ardientemente lo que es la vida de los sacramentos dentro de la iglesia como carismáticos que somos. Ya le hablé sobre la devoción a María Santísima, ya lo dije. Nosotros como carismáticos, quiero que usted comprenda, como punto 4, nos reunimos en grupos de oración dentro de las parroquias, y esto quiero que quede claro. La Renovación Carismática se reúne en grupos de oración. Puede ser en las casas, muchas veces sucede, pero después el salto es hacia las parroquias. Somos grupos de oración que vivimos la experiencia de Pentecostés, pero dentro de una realidad eclesial, dentro de una realidad de iglesia. Sí, no somos iglesias aparte, no es el grupo de oración iglesia aparte y el servidor pastor de su congregación. No, mis hermanos, nosotros somos grupos de oración que vivimos realidades eclesiales dentro de nuestro carisma
de nuestra identidad y de nuestra pertenencia. Pero vivimos nuestra vida eclesial sometiéndonos a nuestras autoridades y orando por ellas. ¿Sí? ¿Por qué les digo, mis hermanos? Porque hay muchos carismáticos o carismaniáticos que pues quieren en ese afán, ¿no? Que empiezan a caer piensan que todo es lo mismo, empiezan a caer en un problemita, ¿no? Entonces, como mucho ven en el YouTube o en serie de cosas o asisten, pues ven megas iglesias o megas congregaciones protestantes, que ahí ven unos equipos y pues ven unos tremendos auditorios y le ven ahí pues al pastor, entonces va a un servidor un poco desubicado a estos eventos y él también dice, pero ¿cómo yo? Mi grupito de oración, que aquí estamos solo 20 personas y acá están cientos cantando, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Eso, ¿por qué? Porque nosotros, la consistencia de la renovación es una vida de grupos, de pequeñas comunidades de fe que viven el carisma, que viven la conversión, que viven la experiencia de Pentecostés dentro de su vida católica de fe. Sí. Entonces, nosotros carismáticos vivimos lo que se llama dentro de la renovación un perenne Pentecostés, un permanente Pentecostés. Por eso es que todas nuestras reuniones de grupo de oración siempre decimos, ven Espíritu Santo. Una vez una hermana decía, pero ¿por qué me decía, hermano, todas las veces el grupo de oración, ven Espíritu Santo? Si ya vino una vez, ¿para qué tengo que pedirle siempre? ¿Por qué? Esa es la respuesta. Porque nosotros vivimos un permanente Pentecostés y por eso siempre decimos, ven Espíritu Santo. Porque esa amistad, nosotros humanos, no Dios, nosotros sí. Nosotros la rompemos, la dañamos, le contristamos al Espíritu Santo. Nosotros pecamos a diario, ¿verdad? Somos orgullosos, vanidosos y serie de cosas en el corazón. Y necesitamos constantemente pedirle, Espíritu Santo, ven, porque te he contristado, porque siento que mi corazón está frío y por eso ven Espíritu Santo. Por eso es que siempre pedimos. Es como que usted me dijera a mí, hermano Rubén, yo le di a mi esposa el beso cuando nos casamos hace 15 años. Si ya le besé cuando nos casamos, ¿para qué voy a besarle después? Si ya le besé el día de mi matrimonio, de decir, no, ¿verdad? Usted a quien ama busca besarle siempre, toda la vida, por eso se casó. Y por eso nosotros pedimos siempre, ven Espíritu Santo. Por eso en nuestro caso vivimos este permanente Pentecostés, una vida en la que clamamos esa vida de fe constante, a diferencia de las exageraciones pentecostales. Y aquí vamos poquito enmarcando. Nosotros, y aquí vienen muchos hermanos, sí, es verdad, dicen, a ver, ¿cómo es eso, hermano? Decían, yo vivo, lo que decían es, tenemos dones, tenemos carismas, hablamos en lenguas, y acá en los pentecostales también hablan en lenguas, tienen manifestación del Espíritu Santo, todo eso. ¿Dónde está la diferencia? Me dicen, exactamente. Ya creo que estoy marcando las diferencias. Nosotros vivimos un perenne Pentecostés dentro de nuestra vida de iglesia, dentro de nuestra vida eclesial, dentro de la doctrina y de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros encontramos muchos en los pentecostales exageraciones en las que pues miramos y se mira, y usted decir, ¿y dónde miró? Pues hermano, y si usted mira nuevamente, porque soy carismático, ahí les cuento un poquito que mi familia, antes de ingresar a la renovación, sin saber, nosotros estuvimos por varios años dentro de una célula pentecostal. Y no se asustará, decir, hermano Rubén ha sido protestante, ¡qué miedo! Vámonos de RCC Siloé. No sabíamos, ese fue nuestro primer encuentro con Dios. Pero Dios, que es misericordia, nos llamó a esta corriente de gracia para aquí crecer, echar raíces y dar frutos.
y estar hoy hablando de esto, mi hermano. Entonces sí, hay exageraciones en las que el pentecostal cree que por manifestación del Espíritu Santo, pues su cuerpo empieza a moverse, empiezan a saltar, empiezan a brincar, se botan al suelo y dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y dicen que el Espíritu Santo les hace hacer eso, hermano. Eso no hace el Espíritu Santo. En la carta a los Corintios, en el capítulo 14, San Pablo va a decir que jamás el don está por encima del control de aquel que tiene el don, que siempre el profeta tiene control sobre el don. Así que eso de que me tiemblan las manos, me sacudo, me boto, salto y empiezo ahí pues a moverme y a darme brincoretes, hermano, y que porque el Espíritu Santo me tomó, y eso no es verdad, eso no es cierto. Pero esas supuestas manifestaciones de fe se vive dentro de la iglesia protestante, especialmente pentecostal. Son exageraciones en la que nosotros en la renovación ya vamos viviendo una vida de dones y carismas, pero entendiendo lo que es la sana doctrina. Y la sana doctrina, ¿quién nos da? La sana doctrina nos da la Iglesia Católica como guardiana, como aquella que es madre para nosotros. 2000 años, hermanito. 2000 años de cristianismo, 2000 años de catolicismo. El protestantismo nació en 1500, recién hace 500 años. Los ortodoxos, los más antiguos, hace 1000 años. Y ahí le pregunta a usted su denominación o congregación, pregúntele a su pastor: pastor, ¿cuándo empezó esta iglesia, congregación, denominación? Dígame, ¿cuándo empezó? Chúticas, él va a decirle, bueno, pues realmente, a ver, cuando sacamos pues en lo que es ahí pues en la libertad de culto, ¿no? Cuando inscribimos con la persona jurídica, ahí empezó la iglesia, porque eso es la verdad de la iglesia protestante. Entonces nosotros tenemos toda una riqueza espiritual. Nosotros los carismáticos no nos mandamos solo, hermanito, no nos mandamos solos. No es que yo soy servidor del grupo oración y aquí hago y deshago. No, tenemos autoridades por encima de nosotros. Tenemos asesores espirituales, tenemos sacerdotes asesores por encima de nosotros. Los coordinadores locales o nacionales tienen siempre en sus consejos y coordinaciones un sacerdote asesor, y el sacerdote asesor es enviado por el mismo obispo. Por el mismo obispo es enviado tal asesor para que esté acompañando a los consejos de la renovación, porque no nos mandamos solitos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y a veces muchos carismáticos se les zafó una tuerca y el servidor creyó que él es el ungido, el único, el que tiene la última palabra y es el canal directo con Dios. Entonces ahí empiezan las exageraciones que caen los pentecostales protestantes. Y así entendemos claramente que los grupos de oración no son iglesias. Sí, no son iglesias, son grupos de oración, son células de oración en las que vivimos nosotros el carisma, donde a través de la alabanza, la oración, la predicación, a través de la humildad, del servicio, del discernimiento, en la acción de carismas, vamos evangelizando al pueblo, vamos proclamando el señorío de Jesucristo. Pero no caiga en eso de que el grupo oración no compare su grupo oración con las mega iglesias protestantes, que a veces ese es un gran problema que tienen muchos carismáticos. Se comparan. ¿Y en qué se comparan? En todos esos eventos, shows o serie de cosas masivas que realizan. Entendamos que dentro de nuestros grupos de oración nosotros tenemos que vivir, fomentar y hacer al pueblo contemplar lo que es la sana doctrina. Recuerde que la renovación carismática no es al aire libre.
sino que tiene estructuras, lineamientos, y esas estructuras y lineamientos son aprobados por la diócesis o arquidiócesis de la iglesia, con caminos de formación y de crecimiento aprobados por la misma diócesis. Y así nosotros somos iglesia, y así nosotros vamos de la mano de la iglesia, no estamos haciendo rancho aparte. Por favor, eso tiene que quedar sumamente claro para nosotros, porque somos los carismáticos, somos bien criticados por desobedientes, por a veces orgullosos por los carismas. Y mire que uno de los fundamentos protestantes del pentecostalismo es que ellos dicen que quien recibe el don de lenguas recibe la efusión del Espíritu. Eso nosotros no creemos. Nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos, pero no creemos en el bautismo del Espíritu Santo como otro bautismo, sino como una actualización del bautismo que ya recibimos dentro de la iglesia y un encender la llama de la misma imposición de manos que recibimos del obispo en la confirmación. Nosotros no venimos aquí a que reciban otro bautismo o otra efusión. Eso es el error del protestantismo pentecostal o del protestantismo evangélico. Ellos creen en otro bautismo. Ellos hacen a un lado el bautismo católico, cayendo en un acto de apostasía, porque eso es la apostasía. ¿Sí? Se vuelven apóstatas al rechazar el bautismo que recibieron de parte de la Iglesia Católica y sumergirse en la piscina, en el río, donde sea. Eso es un acto de apostasía. O cuando oran los pentecostales y dicen: hoy recibe por primera vez el Espíritu Santo. No, mi hermano, nosotros ya recibimos el Espíritu Santo en el bautismo como sacramento de fe. Ya recibimos la efusión del Espíritu, los dones y carismas por manos del obispo. ¿Se acuerda? Cuando usted recibió la confirmación, yo sí me acuerdo, cuando el obispo fue, me impuso las manos y me dijo: recibe el poder del Espíritu Santo. Y el obispo me dijo: recibe los dones, y me recitó cada uno de los dones y carismas. Éramos un montón de niños, pero el obispo, con tanto amor, a cada uno nos iba diciendo: recibe el don del Espíritu, y a todos nos fue diciendo los dones del Espíritu. Se demoró, pero es que esa es la misión de nuestros obispos. Y cuando llegamos nosotros en la renovación a este entendimiento, no es que venimos nosotros con otro Espíritu Santo o con un primer bautismo. Y eso es a veces lo que muchos en la renovación no comprendemos. Pensamos que es otro bautismo. No, mi hermano. Es un avivamiento de lo que ya hemos recibido, una actualización de la gracia dentro de nuestra misma fe católica. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que dentro de esta vida, de esta sana doctrina, y voy ya terminando la predicación, que los grupos de oración van viviendo dentro de sus actividades pastorales propias de renovación, van viviendo continuamente también acorde a las actividades de su parroquia. Eso se llama ser iglesia, sí. Porque hay grupitos de oración que es verdad, se reúnen en su casa, está bien, pero viven como sectas, separados de la parroquia. El párroco sabe que hay en su parroquia un grupo que se reúne en una casa, pero ese grupo que está en su casa nunca hace vida de parroquia, nunca va a evangelizar en la parroquia, no ayuda en nada en la parroquia. Viven como sectas, pues, oigan, de verdad, o sea, discúlpenme, hay grupos de oración que están totalmente apartados de las parroquias. Y el estar injertado en la parroquia nos hace a nosotros ser iglesia. Ahora vamos a topar un punto crucial sobre los ministerios de alabanza dentro de la renovación carismática. Los ministerios de alabanza dentro de la renovación carismática son hermanos que viven el mismo carisma, que se reúnen a evangelizar con el mismo carisma de alabanza al pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede con los hermanos de la renovación? Y ahí cuando empieza la confusión. Empiezan a decir:
La música es lo mismo, no mi hermano, la música no es lo mismo. Nosotros como carismáticos, y es verdad, y yo digo esto tal vez hace unos 20 o 25 años, yo cuando empecé en la renovación, no es como ahora. Sí, ahora nosotros tenemos muchas facilidades digitales, muchas plataformas como este mismo del YouTube, donde usted pone música católica y hay bastante. Yo recuerdo hace 25 años que encontrar un casetcito de alabanzas era bien difícil y tocaba recopiar el recopiado del recopiado del recopiado. Y al principio lo único que teníamos como música de alabanza era de los protestantes, de los evangélicos. Pero ¿sabe qué? Eso tal vez fue a un inicio, fue a un momento. Pero ¿sabe qué? La Iglesia Católica y la renovación ha dado mucho fruto de ministerios de alabanza, mucho fruto de música católica, muchos formadores católicos y muchos formadores carismáticos en este tema o en este punto de la alabanza, que es uno de los puntos más fuertes de la renovación. Y aquí es donde muchos hermanitos se me pierden, porque miran en la música protestante su única verdad o su único medio de gozo. Y pues a veces la música protestante o la música evangélica a veces a nosotros nos cantan o nos dan según la composición de su autor o la doctrina por la cual él vive. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que escuchamos, de quién escuchamos. Porque el hermano carismático se ve agarrado su guitarrita frente a sus hermanos del grupo oración y de repente ve a los megas conciertos, a los megas emporios musicales, y el pobre laico que está comprometido a animar al pueblo de Dios se quiere comparar con esas megas emporios musicales de protestantes y quieren trasladar ese mismo estilo protestante a su grupo de oración. Y eso, mis hermanos, no está bien, porque nosotros vivimos nuestro carisma. No podemos nosotros querer adaptar los cultos protestantes a nuestro grupo de oración. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, nosotros tenemos nuestra propia pertenencia. Y claro, miran tremendos emporios, tremendos conciertos, música, luces, cientos de personas, y cualquier dice: yo también quiero, dicen, ¿no es cierto? Yo también quiero. Y ahí es donde se me pierden, mis hermanos. ¿Por qué? Entiendan los hermanos que llevan especialmente la alabanza en la renovación, comprendan algo. Para el protestante, el máximo culto que tiene de adoración es la música. Sí, para el protestante de cualquier denominación, congregación, para ellos el máximo culto es la música, la alabanza. No hay nada más. Es que ellos no tienen como nosotros, hermano, usted y yo que somos católicos, nuestra máxima expresión de fe, ¿sabe qué es? Hermanos, es la Santa Misa, la Eucaristía. Para nosotros lo máximo, lo sublime, lo mejor es la Eucaristía, mi hermano. Pero para el protestante, su máxima expresión es la música. No hay más, ellos no tienen más. ¿Ya? Entonces ahí es donde esos muchos carismáticos se me pierden. ¿Por qué? Porque entonces para ellos, si es su máxima expresión la música, ellos meten todos los recursos económicos con su gente. Los músicos protestantes viven, sus familias, sus músicos, viven de la música que hacen ahí. Es su carrera, de eso se alimentan, de eso ellos estudian, les pagan.
Entonces, mi hermano, ¿cómo quiere compararse un músico carismático que coge la guitarra una vez a la semana y que llega sudando del trabajo, de los estudios, que llega manejando de la ciudad, cruzando de un lado por otro? Porque, hermano, va a ser un llamado, un trabajo, un servicio pastoral, que es muy diferente como hacen los protestantes, unos mega emporios. Por eso ellos ganan Grammys, discos de oro, de platino, hermanos, porque es una mega industria la música de alabanza. No es el sentido que tenemos nosotros de animar al pueblo de Dios, de orar con el pueblo de Dios, de adorar. Miren, mi hermano, para nosotros la máxima expresión es coger la guitarra y cantarle al Santísimo Sacramento. Para nosotros como católicos carismáticos que somos, coger la guitarra, estar con nuestros hermanos del grupo y cantarle al Santísimo, mi hermano, para nosotros esa es la máxima expresión de fe, estar en la Santa Eucaristía. Para nosotros eso es lo máximo, hermanos, es el estar con el mismo Dios. Pero para el protestante eso no sirve. Y ahí viene la confusión. Entonces muchos carismáticos no invierten en sus grupos, en sus ministerios de alabanza para sacar música católica de calidad. Prefieren ir a veces a pagar un asiento de $120, $100 allá en los eventos protestantes evangélicos. Pero cuando los carismáticos sacan su propio disco, sacan su trabajo, hermanos, ahí sí no queremos apoyar. Ahí sí no apoyamos nosotros, mis hermanos. Nosotros no apoyamos a lo que son los propios ministerios de música de la renovación. Yo, mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque en estos 25 años que vivo yo en la renovación he visto eso. ¿Se van cuántos servidor en la renovación, hermanos? Yo aquí, no sé su ciudad, pero aquí sí. Se han ido y se han pagado sus cursos, sus seminarios, porque vino pues el tal cantante o vino el tal pastor, y van y pagan sus 200, sus $300. Pero cuando se les llama a un evento de la renovación, cuando se les llama a un retiro, no aparecen, no están, no vienen, les cuesta. Ay, dicen que caro, una ofrenda voluntaria de $10 por el fin de semana, qué caro, dicen. Pero cuando van y pagan sus 200, 300 allá, no les parece caro. Qué gran error, y ese es un gran error que nosotros como carismáticos hemos hecho. Nosotros animamos y apoyamos la música protestante, animamos y apoyamos los canales mismos protestantes aquí en los medios sociales, en las redes. Pero la música católica, esa nos cuesta, no nos gusta. Queremos escuchar de todo, menos lo nuestro. Y eso es porque nuestra fe todavía no ha madurado, nuestra fe todavía no ha dado el paso. Y eso, mis hermanos, es un llamado bien fuerte y grande al pueblo de Dios. Hermanos, recuerden, nosotros somos católicos que vivimos esta espiritualidad animando en nuestras pastorales al pueblo de Dios. No se compare con esos mega emporios de música o esas megas iglesias que ven 5,000 personas y dicen, wow, yo también quiero. No, mi hermano. Nuestra realidad pastoral es diferente. El llamado a la renovación es a vivir en grupos de oración. No somos iglesias. La iglesia es una, la iglesia es santa. La iglesia es la que nosotros estamos en nuestra parroquia. Ahí vivimos nuestra espiritualidad también. Sí. Es nuestra realidad de fe. No se confunda en el proceso ni en el camino. Apoyemos a los canales católicos, apoyemos la música católica, apoyemos la música de nuestra renovación. ¿Cómo es posible que hagamos eso, mis hermanos? Tal vez ustedes no, pero hay otros que sí lo hacen. Y lo digo yo por experiencia con nuestro ministerio de alabanza. Hermanos, hemos producido música de nuestro ministerio. Nosotros tenemos como 5 discos. Dentro de nuestro canal está mucha música nuestra. Pero vean, con el CD a los grupos de oración nos tocaba ir con nuestro ministerio. Por poco nos tocaba ir a mendigar en los grupos de oración. Qué barbaridad la gente como es.
no les gusta apoyar. Yo me acuerdo que íbamos con el disco, ¿no? Recién habíamos un año de grabación. Yo me fui a un grupo de oración y una hermana me ve con mi esposa, estaba embarazada y ella ha pensado que yo vendo los CDs porque como mi esposa está embarazada, pues y yo tal vez estoy ahí pues tratando de pedir alguna limosna, me compró. Recuerdo en otro lugar donde voy y le digo, hermanita, cuesta este disco $5 y me quedo, qué caro, me dice. Qué caro, me dice. Si yo voy y compro allá en la esquina $1 el CD y me dan como 50 canciones y usted me vende un disco en $5. ¿Qué le pasa? Me dice así. Bravísima. Ay, mi hermano. Peor de aquellos que me dicen, no, yo soy bien espiritual. ¿Por qué? Es que pongo todo el día la música del Adrián Romero, del Marcos Witt, y todo el día están ahí oyendo, hermano. ¿Y cuándo apoyamos la música católica? ¿Y cuándo apoyamos la música de la renovación? ¿Y cuándo nosotros apoyamos los canales? Y después nos andamos quejando. Si no apoyamos, si no somos generosos, si no ofrendamos para que se mueva nuestros propios ministerios católicos, entonces después usted no tiene derecho de criticar. Si no somos de aquellos que apoyamos económicamente al pueblo de Dios, de nuestra realidad eclesial, a nuestra iglesia, hermano, después no se queje. Porque para eso somos buenos, no apoyamos, nunca estamos. Y cuando algo sacan, somos, pero para la crítica, reyes. Qué desafinados, qué desentonados, que no se parece a mi cosecha, no se parece a esto otro. Mi hermanito, por favor. Vivimos una realidad eclesial diferente. Somos católicos y vivimos como renovación carismática nuestro carisma. Vamos nosotros viviendo nuestra experiencia de fe. No se confunda, no compare, no mire, porque nuestra experiencia de fe es otra. Y al final quiero citar las palabras de los santos padres referente a la renovación carismática. Y a mí me da orgullo de ser católico, orgullo de ser carismático, orgullo de vivir en la doctrina católica, porque me doy cuenta que es la verdadera iglesia de Cristo. Y cada vez que yo profundizo más las encíclicas de los santos padres, cada vez que yo miro y leo el catecismo, cada vez que estudio lo que es Aparecida, cada vez que nos habla el sumo pontífice, cada vez que puedo mirar a los santos dentro de la tradición de la iglesia, los doctores de la iglesia, hermanos, yo me admiro y qué orgullo de ser católico, qué riqueza más grande. Cuando yo puedo citar a los santos de la iglesia, cuando puedo mirar a San Juan Bosco, mirar a este santo que dio su vida por los jóvenes, a Domingo Sabio, cuando miro a San Agustín, cuando miro a San Francisco, a Santa Clara, cuando yo puedo mirar a tanto santo, mi hermano, que su vida para mí es un ejemplo, que me llaman a mí también a ser como ellos, de ese camino de santidad. Qué riqueza cuando el Santo Padre nos da sus encíclicas, libros, hermano. Cuánta riqueza tenemos nosotros. Y así nos dice el Papa. Voy a leer lo que dicen los últimos 5 papas, mi hermano querido, sobre la renovación. Eso. Y que los sumos pontífices han hablado a la renovación. Y cuando los sumos pontífices han hablado a nuestra corriente de gracia, nos ponen a nosotros, mis hermanos, más que sentirnos los gallos, más gallos del gallinero, nosotros lo que nos sentimos es, hermanos, que estamos en el camino correcto, de que estamos parados sobre la roca, de que nuestro camino realmente va bien, vamos bien, porque no nos mandamos solos, porque nosotros no somos islas flotantes. Porque nosotros, al poder vivir de la unidad de la iglesia, vivir nosotros esta jerarquía, al ser cuerpo de Cristo, nosotros sentimos la seguridad de lo que estamos viviendo, mi hermano. Y ¿sabe qué? En mi caso muy personal, yo no necesité ser protestante para que Cristo llegue a mi vida.
Él llegó a mi vida de tal manera que lo primero que Cristo me hizo a mí es amar a la iglesia, amar la Eucaristía, entender el amor de María Santísima, entender la intercesión de los santos, mi hermano querido, amar la gracia de los sacramentos, vivir la bendición de la palabra de Dios y después entender la riqueza del carisma de la renovación, la alabanza, la adoración, la prédica, los carismas, pero viviendo el fundamento tan grande que somos nosotros católicos. Así que no me separe lo uno con lo otro, ¿sí? ¿Qué dicen los papas referente a la renovación carismática? Y con esto termino la enseñanza. Pablo VI, en el segundo Congreso Carismático Internacional en la Basílica del Vaticano, en la solemnidad de Pentecostés, dijo: estoy convencido que este movimiento es un signo de su acción del Espíritu Santo. El mundo está en mucha necesidad de esta acción del Espíritu Santo. Ahora ya veo este movimiento, esta actividad en todos lados, dice Pablo VI. Después Juan Pablo I, en el mensaje al concilio de la Oficina Internacional de la Renovación Carismática, decía: por lo tanto, justamente su movimiento pone particular atención a la acción misteriosa pero real de la tercera persona de la Santísima Trinidad juega en la vida de los cristianos. San Juan Pablo II. En la primera audiencia de la Renovación Carismática Italiana, el 23 de noviembre de 1980, San Juan Pablo dijo: su reputación va por delante de ustedes, como esa de los queridos filipenses, quienes auspiciaron al apóstol Pablo. Empezar su carta a ellos con un sentimiento que yo me deleito en hacer eco, dice, pensando en los carismáticos Juan Pablo II. Le doy gracias a Dios, a mi Dios, cada vez que pienso en ustedes. Qué lindo Juan Pablo II lo que dijo a la renovación. Le doy gracias a mi Dios cada vez que pienso en ustedes. Oh, por eso es que es santo. Benedicto XVI, en el discurso a los participantes en la reunión de la renovación del Espíritu Santo en la Plaza de San Pedro, el 26 de mayo del 2012, comienza su discurso con las siguientes palabras: con gran alegría os acojo con ocasión del 40º aniversario del nacimiento de la renovación en el Espíritu Santo en Italia, expresión del movimiento de renovación carismática más amplio que recorrió la Iglesia Católica tras el Concilio Ecuménico del Vaticano II. Miren. Y nuestro querido Papa Francisco, nuestro sumo pontífice, en el discurso a la renovación carismática católica en su 50 aniversario, en el Jubileo de Oro de la Renovación, en la vigilia de oración en el Circo Máximo de Roma el 3 de junio del 2017, dijo el Santo Padre, en la vigilia de Pentecostés: la renovación carismática católica es una corriente de gracia del Espíritu Santo. ¿Y por qué de gracia? Porque no tiene fundador, ni estatutos, ni gobierno. Claramente en esta corriente han nacido muchas expresiones que ciertamente son obras humanas inspiradas por el Espíritu, con varios carismas y todo al servicio de la iglesia. Pero a la corriente no se le puede poner un dique, ni cerrar el Espíritu Santo en una jaula. ¡Qué maravilla! Yo me siento, mi hermano, con orgullo de ser católico, y con más orgullo lo que citan nuestros queridos santos padres en la historia, los papas. Por eso, mis hermanos, que nosotros como católicos, es tan importante la palabra de Dios, pero tan importante es la tradición de la iglesia y tan importante es el magisterio, el catecismo, como lo son las palabras de nuestros santos padres. Para nosotros esa es la inspiración, la palabra de Dios dado a nuestro pueblo católico, y como carismáticos vivimos esa expresión. Así que, mi hermano, el orden en nuestras asambleas, la sana doctrina en nuestras asambleas, el conocimiento y la acción en nuestros
grupos de oración, la evangelización al pueblo católico, la evangelización en un permanente Pentecostés, la evangelización a este pueblo necesitado de vivir la experiencia real de Jesús vivo y resucitado, mis hermanos, viviendo nuestro carisma, nuestra identidad, nuestra pertenencia, no mirando, mi hermano querido, siempre al vecino, sino mejorando en métodos, en ardor, mejorando en nuestros ministerios, mirando nuestra propia capacidad católica, carismática en la iglesia, adorando a Jesús en la Eucaristía, pidiendo el amor maternal de María para que nuestro caminar sea santo y seguro, y la intercesión de todos los santos, mi hermano. Orgullosos de ser católicos, 100% carismáticos, viviendo nuestra espiritualidad, viviendo nuestro camino. Y hermano, especialmente apoyando a los nuestros, a nuestra familia gran espiritual. Dios te bendiga, Dios te proteja y especialmente nos dé la gracia a todos nosotros de siempre, como dijo Pablo, no vaya a ser que después de ser un heraldo para ustedes, yo quede descalificado. Padre del cielo, Padre de misericordia, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te pedimos perdón de nuestros pecados, de nuestras exageraciones, de nuestra falta de testimonio, de nuestras vidas inconclusas. Pero tú no has llamado a los sanos sino a los pecadores. Y aquí estamos los pecadores, Señor, que piden de ti, piden más de ti. Da a tu pueblo, Señor, la gracia de siempre resguardar y mantener la sana doctrina. Regala a tu renovación, Espíritu Santo, la gracia de mantener vivo el fuego de Pentecostés y ser testigos de tu amor en el mundo entero. Señor, gracias. Gracias por darnos a conocer tu bendita corriente de gracia en la iglesia. Gracias por habernos llamado a esta corriente de gracia, porque éramos esclavos, porque éramos simplemente ciegos. Y tú, a través de esta corriente de gracia, la renovación, Señor, tuvimos ese encuentro personal contigo, esa experiencia, ese bautismo en el Espíritu, el cual avivó la llama que tú nos has regalado desde nuestro bautismo. Señor, te pedimos también por la unidad de los cristianos y te rogamos en esta noche por la vida del Santo Padre, por la vida de nuestros obispos, por la vida de nuestros sacerdotes, de nuestros párrocos. A veces ellos no nos comprenden, a veces ellos como que no nos entienden a nosotros, pero oramos por ellos para que un día nos entiendan y nos comprendan. Pero oramos y les amamos y les respetamos. Gracias, Señor, por todas las gracias que nos otorgas. Por el nombre de Jesús te damos gracias, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María, nuestra Madre. Gracias, mi hermano, en esta noche. Mi esposa se va a despedir, pero no quiero irme yo sin que decirte que si es la primera vez que estás aquí, hermano, suscríbete al canal. Regálanos ese like y también activa la campana. Yo sé que esta predicación a muchos les va a incomodar, a muchas personas no les gusta, por eso ya nos van dejando sus respectivos dislikes, pero más son aquí los que nos dan su like, ¿verdad? Más son los que van a recomendar este material, más son los que quieren guardar la sana doctrina. Somos más, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Gracias también a nuestros hermanos que nos ayudan y nos donan, pues, para que el canal siga adelante. Gracias a todos esos héroes anónimos que nos permiten seguir transmitiendo. Dios bendiga a todos estos hermanos que son generosos con el canal. Y también, mi hermano, recuerda, siempre está activado el super chat. Recuerda, mi hermano, con tu generosidad, este canal, tu parroquia, tu grupo oración, este grupo, porque este es tu grupo oración, seguimos adelante, mi hermano. Es gracias a tu ofrenda, nos permites a nosotros seguir avanzando, a seguir inyectando para que tengamos mejor transmisión, menos problemas técnicos al iniciar, que siempre tenemos problemas técnicos, hermanos. Usted nos viera aquí, pero gracias a sus ofrendas vamos mejorando, gracias a sus ofrendas vamos nosotros cada vez dando un mejor servicio. Pero no nos quedemos, mis hermanos, como una represa. Aquí dice lo que sea el Santo Padre, no seamos un dique
un dique. Y cuando no somos generosos, somos un dique, hermanito. Somos un dique, no dejamos que la gracia fluya. Cuando usted es generoso, la gracia fluye, mi hermano. No nos vayamos diciendo, qué lindo, gloria a Dios, pero cayendo en lo mismo que caemos el pueblo católico. Y el pueblo católico siempre ha sido un pueblo en el cual ha costado ser generoso. Pasemos, mi hermanito, ese otro lado, seamos generosos.